Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. En este mundo en el que nos encontramos suelen sucedernos cosas terribles a veces, dificultades, podríamos llamar infortunios, desastres incluso en nuestras vidas por causa de las cosas que nos rodean, por causa de un mundo en el que vivimos lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de desequilibrio, de injusticia. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos pueden afectar el futuro, que nos pueden afectar la vida, la tranquilidad, quitarnos la paz, causarnos daños muchas veces irreparables y que no podemos explicar. Muchas veces incluso nos quejamos de la vida, nos quejamos incluso hasta de Dios por las cosas desastrosas que pueden llegar a suceder en nuestras vidas. Sin embargo, hay que reconocer que muchas veces grandes desastres, grandes infortunios, cosas que nos destruyen la vida muchas veces son el resultado de nuestros propios errores. Situaciones o conductas que llegamos a tener, decisiones que tomamos equivocadas, muchas equivocaciones que tenemos nos llegan a traer cosas desafortunadas, de las que a veces también nos quejamos, a veces también decimos ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? A veces también nos quejamos del mundo, de la injusticia, del país, del Estado y hasta de Dios. ¿Por qué me suceden estas cosas? Pero a veces nos falta reconocer que cosas que nos pasan desafortunadas son el resultado de nuestros propios errores. Y creo que es muy importante que tengamos sinceridad con nosotros mismos, que sepamos mirarnos al espejo, que podamos mirar nuestro pasado, nuestras decisiones y decir, esto me está sucediendo o esto me sucedió porque yo mismo me lo busqué, yo mismo tomé decisiones, di pasos en la vida de pronto de una manera acelerada, de una manera equivocada, emocionada, y entonces esto que me está pasando es el resultado de mis propios errores. No simplemente para darnos látigo y para echarnos a la pena por los errores cometidos, sino más bien para que reflexionemos sobre el futuro y podamos decir, bueno, esto es algo que no debo repetir. Y cómo mirar hacia adelante, porque como hemos dicho en muchas oportunidades, con lo que pasó ya no podemos hacer nada. Tenemos en nuestras manos el presente para construir nuestro futuro, de tal forma que las decisiones que debemos tomar son pensando en lo que queda por delante, no en lo que ya sucedió en nuestras vidas. Pero en esta oportunidad quiero que leamos un capítulo de Proverbios que nos ayuda a advertir sobre ciertas áreas de la vida que nos pueden ayudar a tomar decisiones que no nos destruyan a nosotros mismos. El capítulo 6 de Proverbios es un capítulo bastante extenso. Lo vamos a leer todo porque la idea es que leamos juntos la palabra de Dios. Son 35 versículos, pero quiero llamar la atención e incluso vamos a llamar este capítulo de Proverbios consejos para evitar la autodestrucción. Noten bien que es algo muy importante. Tiene muchos detalles, si nos detenemos en los detallitos seguramente nos va a alcanzar para muchísimo espacio, pero yo quiero solamente llamar la atención a estos que podríamos llamar consejos para evitar la autodestrucción, de tal forma que vamos a leer estos 35 versículos agrupados en cuatro partes para decir 4 consejos
para evitar la autodestrucción. Vamos a comenzar con los versículos 1 al 5. Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 5, dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Estos primeros versículos los podríamos llamar o resumir en esta expresión: ojo con los líos financieros. Nos está hablando nos está haciendo una advertencia acerca de los líos financieros. Aquí lo llama salir fiador. Por supuesto está hablando en términos financieros, pero podríamos utilizarlo como una forma de resumir los diferentes tipos de líos en los que nos podemos meter con finanzas. Ya sean créditos, sean salir fiador, como dice aquí, de un amigo, meternos en asuntos financieros que después nos pueden generar un lazo, como dice aquí, porque como el versículo 2 lo dice claramente, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, nos comprometemos y nos metemos en problemas financieros por hacer promesas, por hacer pactos, por hacer negocios, por hacer acuerdos, por creer en promesas o propuestas de amigos, de personas muchas veces también extrañas, que nos hace adquirir ciertas obligaciones o ciertos compromisos financieros que muchas veces después no podemos cumplir. Pensando, por ejemplo, en el tema de ser fiador, como dice aquí, tienes que recordar que cuando tú te metes como fiador, es como si la deuda fuera tuya. Tal vez por eso es que dice aquí, ve, asegúrate de tu amigo, asegúrate de que él va a pagar la deuda. Porque si tú eres fiador, tú eres partícipe de la deuda. En caso de que tu amigo no cumpla con ese pago y tú has sido fiador, tú no debes amargarte y decir, este amigo me salió mal, me quedó mal. No, tú te comprometiste y si ese amigo no cumple, entonces tú tienes que pagar. Así que si tú te vas a meter de fiador de un amigo, primero pregúntate, ¿estás dispuesto a asumir la deuda si tu amigo no cumple con los pagos? Porque no es simplemente para ayudarle a que él adquiera el crédito o el negocio, sino que tú estás diciéndole a ese extraño, yo pago en caso de que mi amigo no pague. Si tú prestas dinero, está bien, préstalo. Pero asegúrate que ese dinero que estás prestando, en primer lugar, no lo tienes o no tienes ya un destino determinado, sino que en caso de que no te lo paguen, tú no te vas a amargar, ni te vas a llenar de resentimiento o de odio, o no vas a perder tus propios negocios o tus propios compromisos por haber prestado ese dinero. Es decir, no podemos prestar dinero pensando en que necesariamente me lo van a devolver. Si es una obligación, si tú cuentas con ese dinero, entonces mejor no lo prestes. Si ya tiene un destino o un uso determinado, no lo prestes. Son ejemplos simplemente de diferentes asuntos de carácter financiero en los que nos podemos meter y después estarnos arrepintiendo por habernos metido en ese negocio, en ese préstamo, en ese crédito, en esa fianza. Y eso es lo que nos está diciendo aquí muy sabiamente estos primeros 5 versículos. Tú mismo te has metido en problemas. Cuando tú mismo te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En otras palabras, lo que suceda por causa de esa fianza, de ese crédito, de ese negocio, es tu propia culpa. El versículo 5 dice, escápate como gacela de las manos o de la mano del cazador
y como ave escápate de la mano del que arma lazos. Es decir, hay alguien que va a cobrar legal o ilegalmente muchas veces, como sucede en este país con las famosas créditos, esos gota a gota, donde algunos avispados aprovechan de las necesidades de algunas personas para prestar con unos intereses supremamente altos y después cobrar incluso de una manera ilegal. Así que dice el versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Eso no es otra forma que decir, ve y antes que sea demasiado tarde, fíjate que ese amigo sí va a cumplir con ese pago. Asegúrate de él que va a cumplir con eso en lo que tú le has servido de fiador. Pero repito, es un ejemplo sencillo de las diferentes áreas en las que nos podemos ganar problemas por causa de las finanzas. Por eso podemos resumir estos primeros 5 versículos en esa advertencia con letras grandes. Ojo con los líos financieros, porque los líos financieros muchas veces provocan nuestra propia destrucción. Seguramente resultamos después odiando a un amigo o maldiciendo por un negocio, por un banco, la forma como los intereses en este país están elevados y le echamos la culpa a todo muchas veces, pero a veces resulta que es porque nosotros mismos no medimos, incluso muchas veces decimos mentiras cuando llenamos un formulario para que nos hagan un préstamo. Decimos mentiras para convencer que sí podemos pagar, pero nosotros mismos nos estamos echando la soga al cuello porque no tenemos capacidad de pago. Hay que ser sabios en la forma de manejar las finanzas para que las finanzas no se conviertan en un lazo que después nos van a ahogar, nos van a tener, como repito, con la soga al cuello y empezamos a echar la culpa a todo alrededor. Repito, muchas veces hay cosas que suceden por causa de la injusticia de este mundo y por causa de las cosas que nos rodean. Pero en este campo, muchas veces nuestros problemas son causados por nosotros mismos y este proverbio nos está advirtiendo para que no caigamos en esa autodestrucción. El segundo consejo lo encontramos en los versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11 dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí nos encontramos una vez más con una advertencia en el versículo 11 cuando dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, se va a venir sobre ti desgracia, se va a venir sobre ti necesidad, calamidad, pobreza, escasez, dificultades que seguramente encierran particularmente todo lo que tiene que ver con las cosas materiales. Desempleo, pobreza, necesidad, préstamos o cosas que estamos debiendo, recibos que hay que pagar y nos ahogamos en los problemas de carácter material. Desempleo, no hay dinero para la educación, no hay dinero para las cosas, para la mesa, para los asuntos de primera necesidad, para los hijos, para cumplir con una serie de responsabilidades que tenemos. Pero según estos versículos, ¿de dónde puede provenir la escasez, la necesidad y esa calamidad? El versículo 6 dice, ve a la hormiga, mira a la hormiga. Nos coloca como ejemplo a una criatura, un animalito tan diminuto como es la hormiga. Un animalito, un insecto cuya vida dura
muy poco tiempo. Pero ese animalito dice que es sabio. Dice, mira sus caminos. Ese animalito, versículo 7, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. No teniendo jefe, mejor dicho. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, sabe distribuir el tiempo para trabajar, y por eso muchas veces decimos que cuando vemos a alguien que trabaja mucho, decimos trabaja como una hormiguita, porque es que las hormiguitas son supremamente diligentes, trabajadoras, organizadas, pero lo más interesante aquí es que nos dice que esa organización, esa diligencia, existe a pesar de no tener comandantes, jefe, gobernador. Prepara su comida en el verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice el versículo 9 de una forma bastante fuerte, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Es decir, aquí nos está hablando del problema de la negligencia. Y podríamos llamarlo entonces, ojo con la negligencia. Ojo con la pereza, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo. Es cierto, repito, que alrededor hay problemas en un país como el nuestro, pero muchas veces nuestros problemas, nuestras necesidades son el resultado de la negligencia, de la pereza, de, como dice aquí, dormir demasiado, no administrar bien el tiempo y decir, bueno, este tiempo es para ahorrar y para que más adelante podamos consumir, como nos enseñó también el caso de José en el Antiguo Testamento, con la famosa historia o del sueño de Faraón, con el tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas primero y el tiempo de las vacas flacas que vendrían después. Cómo él enseñó a Faraón y a todo Egipto a administrar de tal forma que se podría guardar para el momento de las dificultades. Así que aquí hay una advertencia también en cuanto a cómo vienen calamidades por causa de la pereza y la negligencia. Ojo con la negligencia. El tercer aspecto lo encontramos en los versículos 12 al 19. 12 al 19 dice así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una nueva advertencia que queda bien plasmada en el versículo 15, cuando dice: por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Una vez más se advierte sobre el infortunio que puede venir sobre el ser humano, pero aquí, ¿cuál es la causa? Nos encontramos con el hombre, dice el versículo 12, el hombre malo, el hombre depravado, que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, es decir, que vive haciendo trucos. Dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, pero todo esto con el propósito de causarle el daño a los demás, de buscar seguramente facilidad para su vida, pero destruyéndole el camino de los demás, incluso causando discordia entre los hermanos. Por eso los versículos 16 al 19 habla de esas cosas que Dios aborrece. 6 cosas que Dios aborrece, y aún 7 dice abomina su alma, es decir que en última son 7 cosas. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
En estos versículos nos está hablando acerca de la tendencia a hacerle el mal a los demás para su propio beneficio. Y en resumidas cuentas podemos decir entonces, como el resumen de estos versículos, ojo con tender trampa a los otros. Ojo con estarle tendiendo trampa a los demás. Porque cuando alguien anda buscando hacerle daño a los demás y buscando sus propios beneficios, pero con trampas, con malicia, con picardía, tarde o temprano el infortunio le va a llegar a él mismo. Eso es lo que nos dice el versículo 15. Por tanto, la calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Cuando una persona logra grandes cosas, logra prosperidad, incluso beneficio, hasta fama, reconocimiento, muchas personas les tienen en alta estima, pero a través de la injusticia, de la picardía, de echarle zancadilla al vecino, al hermano, al colega, que anda haciendo trampitas para lograr sus cosas, algún día él provocará su propia destrucción. Ojo con tender trampa a los demás, porque eso también es algo que conduce a la autodestrucción. Y en cuarto lugar, los versículos 20 al 35, tal vez lo más extenso, pero de alguna forma lo hablamos la semana pasada. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón que si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Extenso, hablamos de eso la semana pasada, pero aquí hay una forma de resumir estos versículos. Ojo con las tentaciones sexuales. Ojo con las tentaciones sexuales. Y no sé por qué sea la parte más extensa. Si de pronto sean las más repetidas esas tentaciones. Pero aquí una vez más hace una advertencia en el versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y habla de los celos. Es decir, el que se mete o el que cae en tentaciones sexuales, el que se mete con personas que no le corresponden, que no son de su pareja, de su relación, tarde o temprano también le producen desdicha, infortunio, pérdida y hasta muchas veces la muerte. Porque es causarse a sí mismo por un momento de lujuria, por un momento de atracción, por un momento de debilidad, se cae en prácticas sexuales con personas extrañas. Aquí estos versículos 20 al 35 nos está diciendo ojo con las tentaciones sexuales. Como lo pueden ver, hace referencia al varón y a una prostituta. Sin embargo, es una forma de resumir una problemática que es común a hombres y mujeres. Así como un hombre o un muchacho puede caer en las garras, digámoslo así, de una prostituta o de una mujer que se ofrece a sí misma de una forma descarada,
también encontramos chicas o mujeres, ya sean jóvenes o adultas o maduras, que caen en las garras de las mentiras, del engaño y de la tentación sexual con hombres que no le corresponden a ella. Y como nos expresa estos proverbios, también traen desdicha. Incluso hay una comparación bien interesante porque lo compara con el que roba. Dice el versículo 30, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es decir, el ladrón cuando roba por necesidad, por decirlo así, porque tiene hambre, pues dice no se menosprecia, no se tiene en poco. Sin embargo, dice el versículo 31, si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Es decir, el ladrón, a pesar de que a veces lo hace con cierta explicación, tiene que pagar. ¿Cuánto más? Dice el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, está diciendo el adulterio es peor que el robo. La codicia de la mujer o del hombre, del prójimo, es algo peor que el robo. Así que es una advertencia, ojo con las tentaciones sexuales. Este capítulo de Proverbios nos permite entonces consejos para evitar la autodestrucción. Ojo con los líos financieros, ojo con la negligencia, ojo con tender trampa a los demás, ojo con las tentaciones sexuales. Señor, gracias por tus consejos, gracias por tus advertencias y protégenos de nosotros mismos, Señor, porque a veces pedimos protección por las cosas que nos rodean, pero se nos olvida recordar que nosotros mismos nos causamos la desdicha muchas veces. Perdona nuestras equivocaciones y protégenos de unas nuevas equivocaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos